Me llamo Matsuo y pertenezco al poderoso clan Nabeshima, situado en la prefectura de Saga en Japón. Voy a contar cómo una armadura de mi familia se encuentra actualmente en la colección permanente del Museo del Ejército de Toledo. Esta historia se remonta a varios siglos atrás, cuando Nabeshima Naoshige fundó el clan en el siglo XVI. Llegó a participar en las invasiones a la península coreana ordenadas por el shogun Toyotomi Hideyoshi entre 1592 y 1598, capturando varios coreanos en el proceso. Estos resultaron ser grandes artesanos y llegaron a asentarse en la isla de Kyushu, en Japón, donde construyeron alrededor de 150 talleres, todos ellos protegidos por el clan Nabeshima, que ostentaba el poder en la zona. Desde entonces hemos sido grandes ceramistas, conocidos por la fabricación de porcelana Imari, llamada así por la ciudad portuaria de Imari, desde donde se comerciaban estas cerámicas. Mis antepasados también eran samuráis, guerreros de la élite japonesa versados en el arte de la guerra, la esgrima y la literatura clásica. Fueron guiados por un código común basado en 3 principios: lealtad, deber y valor. Para su cumplimiento les fue otorgado el honor de portar una armadura que garantizaba su protección y una katana como arma defensiva, siendo también común el uso del tanto o cuchillo, de un sable corto llamado wakizashi o de arco y flechas. Según me contó mi padre, las primeras armaduras conocidas proceden de entre los siglos V y VIII, halladas en túmulos funerarios y ligadas al estado de Yamato. Responden al nombre de tanko y fueron confeccionadas con placas de hierro que iban sujetas mediante correas de cuero, al menos hasta la llegada de un nuevo material con la apertura de las rutas comerciales a Occidente en el siglo XVI, la cota de malla. Son muchas las partes que componen una armadura samurái tradicional, lo sé por experiencia, así que mencionaré las más importantes. El kabuto o casco, el shikoro o cubrenuca, la máscara, una gola o nodowa y la coraza o do junto a las hombreras. En cuanto a las piernas, estas se cubrían mediante unos protectores de muslos o hadate y espinilleras o suneate. El calzado más habitual eran las sandalias de paja de arroz o waraji, aunque también podían llevar botas de piel, normalmente de oso o de ciervo, denominadas tsuranuki. Visto así, las armaduras tienen pinta de ser muy pesadas y rígidas, pero no lo eran en absoluto. Se desarrollaron de forma paralela a las armas, haciéndose cada vez más ligeras y manejables. No solo servían de protección, sino que se adaptaban como un guante al cuerpo del samurái y le permitían moverse con libertad. Ya en época Edo, conocida como la era feudal japonesa, la armadura llegó a su máxima expresión, destacando las tipologías Domaru y Toseigu-soku. La primera nace durante el siglo XVI como sustituta de la pesada armadura o yoroi, presentando un diseño más envolvente y ligero que su predecesora al estar atado en torno al cuerpo mediante cordones bajo el brazo derecho. En cuanto a la tipología, Toseigu-soku nació en el periodo Momoyama, entre 1568 y 1603, pero no se desarrolló por completo hasta la época Edo, ante la necesidad de proteger a los guerreros de una nueva amenaza: las armas de fuego. Sin embargo, la paz se extendió en todo el país y esos valores del guerrero se fueron marchitando. Las armaduras abandonaron su función defensiva original en pos de servir como objeto artístico o de homenaje, desapareciendo con ello la figura del samurái. El clan Nabeshima fue perdiendo su influencia y poder, al igual que el resto de los clanes vecinos, desvaneciéndose el legado que durante siglos se había preservado para las generaciones venideras. Con el inicio de la era Meiji, lo poco que nos recordaba de dónde veníamos se alejó para siempre, como el fluir de las aguas. Japón se modernizó a imagen y semejanza de los occidentales, incluyendo el ejército. Primero se eliminaron las katanas por el uso de armas de fuego, y después las armaduras que con orgullo habían vestido los samuráis. Gran cantidad de piezas de armamento se vendieron como curiosidades a Occidente, con la intención de deshacerse del antiguo en pos de la modernidad. Así, la armadura que tanto tiempo estuvo en nuestro hogar fue comerciada y trasladada por mar hasta terminar en su ubicación actual, el Museo del Ejército de Toledo. ¿Que cómo sé de su paradero? Muy simple. Fui su último portador y parte de mi espíritu quedó impregnado en ella, al igual que el del resto de mis antepasados. Así pasé a formar parte del museo. Su colección nació entre los siglos XIX y XX gracias al coleccionismo de objetos vistos como curiosos y exóticos a ojos de los militares españoles, destinados a colonias orientales. Muchos de ellos fueron regalos o intercambios con marinos y viajeros efectuados en el marco de las expediciones de ultramar a finales del siglo XIX. Estos objetos terminaron en colecciones privadas antes de ser trasladados al Museo del Ejército. Sin embargo, ya existía este tipo de comercio con Occidente desde el siglo XVI, llegando armaduras japonesas a la península ibérica. Muchas de ellas terminaron en la Armería Real, expuestas de forma desordenada por la falta de comprensión ante unos objetos exóticos a ojos europeos.
Actualmente se conserva en el museo un kabuto suelto y 7 armaduras japonesas completas, decoradas con polvo dorado sobre laca, con llamativos cordones de seda y algodón que unen todas sus piezas. 2 de las armaduras proceden del Museo de Artillería, compradas en 1924 al general Antonio Dusmet y Aspiroz. Estas aparecen documentadas en 1941 como 2 estatuas de guerrero chino con armadura y casco. Otra de las armaduras procede de la isla del Corregidor en Filipinas, que fue la principal entrada de mercancías asiáticas a Occidente entre los siglos XVI y XIX. Una de ellas, proveniente de la colección del Duque del Infantado, entró a formar parte del museo en julio de 2001, junto al kabuto suelto. En 1928, el teniente Carlos Farando dona una serie de objetos adquiridos por su abuelo cuando era cónsul en Extremo Oriente, entre ellos una armadura japonesa. Otra armadura es donada al museo en 1941, de la mano del coronel de infantería Ildefonso Molins. La última de ellas perteneció a la colección Romero Ortiz, antes de ser trasladada al Museo del Ejército de Toledo. Estas armaduras se diferencian entre sí gracias a la presencia de unos símbolos en ellas, que reciben el nombre de mon. Un mon es la representación en forma de emblema de la casa, familia o clan al que perteneció la armadura. Por eso mi kabuto porta el emblema del clan Nabeshima, una flor de miuga formada por la unión de una baya de té y las hojas de un mandarino. Este emblema se repite en mi armadura junto al mon de la familia Rokaku, el nudo de ojos o Meiyui. Otro kabuto presenta el diseño de una flor de naranjo, el emblema del clan Tachibana, realizada mediante la técnica del urushi líquido dorado. Tal maestría técnica estaba reservada a las familias más prestigiosas. Era habitual que el diseño de un mon estuviese basado en elementos de la naturaleza, como aves, plantas o flores. Sin embargo, existen excepciones como el diseño de cruz inscrita en un círculo que porta otra de las armaduras. Este mon fue empleado por las familias cristianas de samuráis, entre las que destacó la familia Shimazu. Cabe destacar que los cordones empleados en las armaduras también poseen esa función diferenciadora. Los cordones forman un diseño de colores que permite infinitas combinaciones, pudiendo identificar tanto el clan como el rango jerárquico al que pertenecía el guerrero. Pero vayamos al kabuto suelto. Este kabuto de hierro presenta en su interior 2 grupos de kanjis. En el primero puede leerse Bunkyu y Tsinene Achigatsu, es decir, que nos habla del momento en que fue fabricado, un día de agosto del primer año de la era Bunkyo, en 1861. En cuanto al segundo, se distinguen los caracteres Munechika Kakihan. El primero corresponde al nombre de un armero del siglo X y el siguiente designa una firma. ¡Qué raro! Reconozco la factura de este kabuto y no es del siglo X. Debe tratarse de un falso declarado realizado a modo de homenaje a su figura. ¿Pero qué ven mis ojos? La firma Shinjo aparece en varias de las sombreras. Esta firma perteneció al respetado poeta Baado Ryoko, cuyos versos adornan las armaduras del museo. Uno de ellos es realmente inspirador, y dice así: se puede transmitir el color por todas partes, y las hojas otoñales teñidas de rojo en este mundo caen en 10.000 manos. Me recuerda a mis años de juventud, que poco a poco fueron marchitándose como las hojas en otoño, bañadas por mi sangre y la de mis iguales, derramada en la lucha. Ay, aún recuerdo aquella época con añoranza. En fin, las armaduras japonesas portan muchos secretos. Son parte del rico patrimonio de mi país y encarnan valores ancestrales que nos llevan a épocas pasadas, donde la figura del samurái fue respetada y admirada durante siglos. Gracias al Museo del Ejército, el legado de mi familia continuará vivo para el disfrute de las generaciones venideras.